Venimos en esta serie de familia. ¿Cuántos la semana pasada estuvieron acá? Quisiera ver manos. Ok, más o menos siempre hay como una mitad flotante, pero la semana pasada estuve tocando el rechazo. Algunos escuché comentarios, algunos me hablaron, algunos me escribieron, otros me dijeron: pastor, no llame a toda la congregación para decirme unas cosas a mí. Entonces pero lo bonito es que cuando el Espíritu de Dios viene y nos ministra, cuando el Espíritu de Dios viene y empieza a tocar en nuestro corazón. Pero la parte importante es esta: lo que el Espíritu de Dios viene revelando, cada uno de nosotros necesita es no solamente tomarlo como un momento, sino casi que llevar dentro de su mismo libro de oración, bitácora de tiempo con Dios, esos elementos que Él va revelando para que en la presencia de Él empiece a ministrar y Él empiece a transformar y Él empiece a sanar. Creo que ha sido el revelador en donde Dios a muchos nos ha permitido es mirar momentos y situaciones vividas a veces en el pasado que las tenemos allí, no nos damos cuenta, es que en el inconsciente están y que nos sabotean muchas veces en nuestra relación, en nuestras vivencias, digámoslo así, de día a día, y que necesitamos dejar que Dios trabaje con nosotros. Y empezamos a hablar entonces a nivel de la familia, por eso, de ese diseño original de Dios que es la unidad, y empezamos a mirar hombre y mujer. Empezamos a entender que cuando Dios los crea, cuando dice varón y hembra los creó, hombre y mujer los creó, Él está pensando en una unidad que en amor llega a un nivel de reproducción, de producir un fruto que es vida, que básicamente Dios está dando hacia un nivel generacional. Pero la semana pasada empezamos entendiendo cómo el enemigo es quien trae algo llamado rechazo, y ese rechazo es lo que generacionalmente empieza a ser desarrollado. Y empezamos a entender entonces que la famosa frase divide y reinarás, pues ¿de dónde viene? Del enemigo. O sea, vino para tratar de romper un plan de Dios que tiene que ver con llenar la tierra, con tomar la tierra, con traer la tierra a una restauración de muchas cosas. Pero si puede romper esa unidad a nivel no solo de pareja, sino a muchos niveles, pues las cosas no se pueden llevar a cabo. Ahora, hoy quiero ir un pasito más allá, entendiendo que hay un diseño, entendiendo que hay una unidad. Vamos a hablar de identidad, de la identidad de cada uno, porque cuando Dios crea al hombre, Dios lo crea dentro de unas características que provienen de Él. Pero cuando Él crea también a la mujer, Él crea a la mujer dentro de unas características que también nacen desde Dios. Y ahí es donde a veces nos cuesta a nosotros entender. Pero dijimos que hombre y mujer son uno, es decir, en el diseño de Dios la pareja, al ser uno, está tomando todos los componentes a imagen y semejanza de Dios. No es solamente el ser humano varón o el ser humano hembra, sino que es realmente el complemento que tiene los dos lados de Dios. Entonces, cuando vemos dentro de un lado femenino la protección, cuando vemos en un lado femenino ese cuidado, ¿cierto? Esa seguridad, ese buscar allí un cobijo, hay un elemento femenino allí que ha nacido de Dios. Dios es protector, Dios es misericordioso, Dios es quien extiende amor. Pero hay otro lado también de guerrero, de líder, de avanzar, y también Dios tiene ese otro lado que es el Dios de los ejércitos, ¿cierto? Es el Dios de conquista, es el Dios de batalla, es el Dios de avanzar. Y ahí es donde empezamos a entender que hay unos elementos que Él ha dado dentro de un diseño para un plan. Y si nosotros no los entendemos, ahí es donde muchas veces estamos chocando y estamos bajo una naturaleza caída, dejando que una naturaleza caída domine. Y ya hemos hablado que una característica de esa naturaleza caída es el egoísmo y el orgullo. Entonces el orgullo y el egoísmo pervierte un diseño y lo toma para sí. Entonces vamos hoy a mirar algunos elementos desde acá. Con los hombres estamos trabajando sobre un libro que se llama Salvaje de Corazón. Es un libro realmente bien interesante porque ayuda a restaurar. Hay elementos que yo he tomado de allí hoy porque nos van a servir para tocar unos temas acá que necesitamos como iglesia entender. El primer servicio fue particular, confío en que este también lo sea, pero voy a hablar de esa unidad desde la perspectiva de Dios. Entonces vamos a regresar a dos premisas, dos fundamentos que coloqué. Las intenciones originales de Dios son ¿qué? Sus intenciones eternas, muy importante. Y la segunda, la fe comienza cuando
Y hemos dicho que gran parte del tiempo en la iglesia nos hemos dedicado a enseñar, ¿cierto?, de la sanidad, de la prosperidad, de temas, digámoslo así, que todos necesitamos, pero que a veces están basados en mí. Pero necesitamos también desarrollar fe en algo que es el diseño original de Dios como familia, porque si hay algo que está siendo atacado es la familia. Pero entendiendo esto, vamos a ir al diseño original. ¿Qué es lo que Dios hace en el diseño original? ¿Cómo Dios básicamente crea todo? Ahora, Dios crea primeramente al hombre. ¿Ok? Y aquí voy a empezar a tratar de tocar algunas cosas, porque yo sé que hay movimientos femeninos, no, la mujer al poder. Y aquí por favor quiero que me escuche. O sea, quiero que por favor deje su escudo, su armadura a un lado. O sea, vamos a dejar que Dios nos ayude a ver desde su óptica, ¿está bien? Vamos a dejar que Dios nos ayude a ir a la palabra, ¿sí? Y usted, luego de que escuche, usted va a dejar que Dios también empiece en esos tiempos con usted a revelar qué aspectos hay que necesitamos cada uno trabajar. Pero cuando miramos nosotros que Adán es primero, dice la Biblia, Dios toma al hombre del barro, ¿cierto? Lo forma, luego sopla en él, da aliento de vida. Y el hombre básicamente, Dios le da una tarea que es labrar la tierra, cuidar el huerto, ¿cierto? Y después crea a la mujer viendo que no tiene él una ayuda idónea, no tiene una compañera. Y le dice, voy a sacar una ayuda idónea de ti. Ahora, no toma del barro y hace otra mujer, sino que la mujer sale ¿de dónde? Del hombre. O sea que la primera mujer sale del hombre y de ahí en adelante los hombres salen de la mujer. Algo interesante. ¿Ok? Pero aquí hay algo que nosotros necesitamos poder comprender, porque la mujer es creada como un complemento para el hombre. Desde una naturaleza caída, y la batalla nuestra es tratar de entender el diseño de Dios desde una perspectiva del egoísmo y no desde una realidad del amor. Entonces, desde el egoísmo casi que nosotros vivimos es por derechos. Este es mi derecho, y esto es así, esto es así, esto es así. Y entiéndame, por supuesto, hay unos derechos, pero sin darnos cuenta, desde el egoísmo a veces estamos exigiendo y poniendo demandas que van más allá de un diseño desde el amor, que es lo ideal. Ahora, el proceso es cómo nos acercamos a ir madurando a lo que la Biblia llama la estatura de Cristo, ¿cierto? Una estatura que nos permite caminar en unidad, es decir, un conocimiento del amor que nos permite ir dejando egoísmos poco a poco para ir caminando en una nueva realidad de vida en la cual podemos disfrutar de la unidad a todo nivel. Empieza ¿en dónde? En el núcleo familiar, que es el centro, y desde allí se va a extender a una sociedad, a muchas áreas. Pero cuando el orgullo básicamente toma el lugar, nos lleva a una competencia. Entonces lo que vemos hoy es la competencia de los sexos, ¿cierto? La competencia de los géneros. Entonces cada uno está tratando de decir, es que soy mejor por, y el otro, no, yo soy mejor por. Y entonces el tema, vamos a mirar que no se trata de quién es mejor, porque no hay ninguno mejor. Cada uno tiene unas funciones, cada uno tiene un diseño, y el objetivo es que los dos unidos venimos a ser indestructibles. Y ese fue el diseño de Dios. El hombre y la mujer unidos son capaces de conquistar la tierra entera, transformar este mundo, o sea, llevar a cabo otra realidad. Y ahí es donde nosotros nos necesitamos ver. Ahora, voy a leerles de 1 Corintios capítulo 11, versículos 1 al 16 en el día de hoy. Y por efectos de tiempo voy a ir directamente a la versión del mensaje. Usted podrá leer en casa desde otras versiones y entender un paralelo. Pero me gusta la versión del mensaje porque el apóstol Pablo está tratando de explicar algo acá en lo que tiene que ver con la honra del hombre, la mujer, pero la línea de la cual él está tratando se llama autoridad. Y aquí es donde quiero que entienda. La caída o la estrategia de Satanás, déjeme antes decir algo, el enemigo no es nuestro prójimo, el enemigo no es nuestro cónyuge. El enemigo no es el sexo opuesto, el enemigo no son las mujeres, el enemigo no son los hombres. El enemigo se llama Satanás. El enemigo se llama diablo. El enemigo se llama que hay una realidad de un ser espiritual que ha trabajado. Es lo que el apóstol Pablo define en Efesios 6. Y la estrategia desde el comienzo, cuando vino a quebrar una unidad,
él entendía algo que tiene una línea más grande que se llama autoridad. Entonces vamos a mirar lo que el apóstol Pablo quiere revelar acá desde función hombre-mujer. Dice así: toda autoridad proviene de Cristo. No sé si alcanzan a ver todos, pero en una relación de matrimonio hay una línea de autoridad de Cristo al esposo y del esposo a la esposa. O sea, hay una línea de autoridad. La autoridad de Cristo es la autoridad de Dios. O sea, el Padre tiene autoridad en la Trinidad. Y ahí hay algo que aquí déjeme ir adelante. Todo hombre que habla con Dios o acerca de Dios de una forma que muestre falta de respeto por la autoridad de Cristo, deshonra a Cristo. O sea, el hombre, varón, ¿cierto?, necesita tener entendimiento que hay una sumisión a Cristo, y que al no entenderlo, violando esa autoridad, está entrando en otro terreno que va a distorsionar unas dimensiones. Ahora, lo siguiente dice: de la misma forma, una esposa que habla con Dios de una forma que muestra falta de respeto por la autoridad de su esposo, deshonra a su esposo. Peor aún, se deshonra a sí misma, una imagen no grata, como la mujer con su cabeza rapada. Este es básicamente el origen de estas costumbres que tenemos de mujeres usando velos para cubrirse su cabeza en el templo, mientras los hombres se quitan sus sombreros. Mediante estos actos simbólicos, hombres y mujeres que muy comúnmente suelen darse cabezazos el uno contra el otro, someten sus cabezas a la cabeza que es Dios. Me encantó este pasaje. Entonces aquí lo que nos está diciendo es, fíjense que hay costumbres que ya hoy no tenemos, pero hay costumbres que lo que tenían era un simbolismo muy interesante. Algunos tal vez han visto videos, o algunos recuerdan de niños, tal vez en algunos lugares en donde las mujeres solían entrar era con un velo en la cabeza, o sea, se tapaban la cabeza, y hombres se quitaban su sombrero antes de entrar en una señal de respeto, ¿cierto? Por eso a veces jóvenes, padres que les dicen, ustedes están con sus gorras, y dice, quítese la gorra, y dice, ¿por qué me quito la gorra? Porque es una señal de respeto, ¿ok? Especialmente cuando llega a ciertos lugares. Entonces, ¿por qué? Pero esto tiene un simbolismo. Ese simbolismo pues en nuestra cultura moderna se ha perdido. Pero lo que él va a tratar de revelarnos acá es algo muy interesante, porque el tema no es que volvamos a que el velo se ponga, o sea, el tema es entender el principio que estaba detrás del velo. ¿Para qué se usaba? ¿Por qué se usaba? ¿Qué era lo que encerraba? ¿Qué era lo que traía? Porque a veces nosotros lo que hacemos es volver legalismos cosas sin entender el principio del por qué. O sea, ¿qué es lo que se encerraba? ¿Cuál es la verdad que está detrás de ello? Dice, por si acaso, dejen de leer tanto acerca de las diferencias aquí entre hombres y mujeres. Ninguno de los dos, hombre o mujer, puede ir por sí mismo proclamando prioridad. Wow. Ninguno puede ir por ahí mismo proclamando ¿por qué? Prioridad. El hombre fue creado primero como un hermoso y brillante reflejo de Dios. Esto es cierto. Pero la cabeza en el cuerpo de una mujer claramente gana en belleza la cabeza de su cabeza, es decir, su esposo. La primera mujer vino de un hombre, es cierto, pero después entonces todo hombre viene de una mujer. Y desde entonces virtualmente todo proviene de Dios de todas formas. Así que dejemos de discutir estas rutinas de quién es primero. O sea, fíjense que lo que el apóstol Pablo está hablando 2000 años atrás no es nuevo. Y en ese entonces ya está tratando de decir, miren, a ver, aquí no es viva el feminismo, viva el machismo, somos hombres, somos mujeres. O sea, no conlleva a nada. Lo que está diciendo es perpetúa una división interna en donde nunca podemos llegar a ser complemento. ¿Sí? ¿No están de acuerdo que hay algo poderoso en el simbolismo? Una mujer, su hermoso cabello evocador de ángeles orando en adoración, y un hombre con su cabeza descubierta inclinada en reverencia orando en sumisión. Qué imagen tan bárbara la que el apóstol quiere traer. Está diciendo es una evocación de la belleza en la mujer, ¿cierto? Donde ese cabello que le fue dado por Dios, ¿cierto? Tiene una dimensión
en la línea de autoridad, que es lo que está tratando de decir. Pero que cuando están orando, la una está cubriendo su rostro, mientras que el hombre está inclinando su cabeza en señal de reverencia y respeto. Allí es cuando la unidad puede existir, porque entonces nos estamos sometiendo a Cristo y entendiendo una línea en lo que Dios quiere tomar, porque no se trata de quién es primero, quién es mayor o quién es mejor. Ahora bien, yo espero, dice usted, que ustedes no sean argumentativos sobre esto. Todas las iglesias de Dios lo ven de esta manera. No quiero que ustedes sean la excepción. Entonces, vamos a mirar que Dios lo que ha venido a hacer, y parte de lo que vino a hacer Cristo, fue traer de regreso la unidad al volver a restablecer mediante el amor, que nos lo vino a enseñar viviéndolo, que es para que de regreso en el someternos unos a otros en amor regresemos a una unidad. El someternos no es algo fácil, la sola palabra genera ¿ok? Pero lo que está tratando de hablar es que Cristo vino a restablecer todas las cosas y ponerlas bajo autoridad, que luego la va a entregar al Padre. Ese es el diseño de lo que está haciendo. Así que cuando empieza a hablar ahora acá en el matrimonio, en la unión, él empieza a tratar de entender que hay una línea de autoridad que ha sido establecida por un diseño para un propósito. Cristo la cabeza, el hombre sometido a Cristo. Si el hombre no está sometido a Cristo, no puede caminar en una dimensión de amor, en donde entonces va a tratar a su esposa como vaso más frágil. Pero a la vez la esposa, dice, necesita poder estar sujeta dentro de una línea bajo una autoridad, no autoritarismo. Porque el problema es que, y aquí es donde quiero por favor que ojalá estas enseñanzas las estamos subiendo a la internet para que ojalá las multiplique, las comparta, pero que usted se la vuelva a escuchar, porque algunos van a sacar la parte en esta primera escucha de lo que le gusta para decir, ¿se dio cuenta de lo que dijo el pastor? Y ese no es el objetivo. Yo quiero que lo que usted escuche hoy no es escuchando para lo que usted cree que necesita su cónyuge, sino que en este momento Dios le va a hablar a usted, ¿ok? Usted necesita escuchar usted primero, porque Dios trabaja con nosotros primero, porque al cambiar nosotros puede cambiar el resto. ¿Estamos ahí? Entonces diga, ok, guarde los codos, póngase el cinturón. No va a ser así, no va a mirar allá, no va a decir, ay, por fin entendió. No, nada de eso, ¿ok? Entonces, vamos bajo eso a entender cuál es el diseño original de Dios. ¿Cuál es ese diseño? ¿Cómo Dios crea al hombre? Porque en el hombre masculino hay unas características que Dios diseña, y voy a decir, pueden ser evidenciadas fácilmente en niños que todavía en una edad de inocencia, que no han entrado a una sociedad que nos empieza a permear de una serie de cosas, juegan de una manera. ¿Cómo ve usted niños, cierto? Chicos masculinos jugando en un principio. ¿Algún padre me puede contar cómo era su chiquito? Normalmente todo niño, cierto, es terremoto. ¿Alguien puede entender de qué hablo? O sea, no es lo mismo una niña de un niño. Un niño está metiéndose, o sea, la niña va más suave, el niño está tratando de vencer obstáculos, pasar por encima, tirarse, embarrarse, crece, llega del colegio con los jeans rotos, embarrados, y dice, ganamos el partido, y la mamá está diciendo, se tiró la ropa. ¿Estamos? O sea, hay un diseño. Niños se juntan y entonces salen a conquistar, salen a pelear una batalla, salen a una guerra, salen a librar una lucha. Las niñas, ¿cómo son? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo las mira de niñas? ¿Están jugando a qué? Princesas, muñecas, a ser mamá, ¿cierto? A preparar, una vez con las torticas y las cositas, y, o sea, hay un diseño característico. Y ahora quiero que por favor entienda, porque algunos ya están aquí. Ok. Pero si usted mira allí un diseño, eso está hablando de algo que voy a tocar aquí, porque tanto hombre como mujer tienen una identidad que Dios ha traído.
Y necesitamos regresar a esa identidad si vamos a empezar a lograr levantar líderes que entonces van a ir a transformar sociedades en esas esferas. Porque a veces queremos ir a conquistar el mundo, pero aquí estamos destruyéndonos. O sea, necesitamos que la unidad parta de casa para que podamos establecer una unidad hacia afuera. Entonces, vamos a decir que todo hombre y mujer, todos aquí fuimos niños una vez. ¿Alguien recuerda? Y cada uno fue marcado por distintas historias. O sea, cada uno tiene sus héroes favoritos de su tiempo. Y por eso el encuentro es tan poderoso, porque nos ayuda a regresar a mirar otro héroe, que es Jesús. Pero voy a decir que todo niño tiene sueños de ser héroe, de vencer a los malos, de hacer proezas audaces y rescatar a la princesa en apuros. ¿Alguien entiende de qué hablo? O sea, todo niño realmente está soñando con eso y va creciendo, y los sueños simplemente maduran. Por eso empezamos a mirar hombres que están buscando básicamente una batalla, una guerra en la cual encontrarse, algo en lo cual luchar, una causa que defender. Y hay algo a donde algo lo mueve. Ahora, mujeres, por favor, quiero que entiendan esto. Es parte del diseño masculino. Pero al no entender esto, cuando llegamos a la iglesia, las mujeres normalmente quieren que sus hombres ya no vean una película de acción. Uy, no, pastor, quiero que le hable a mi marido, porque esas películas que ve, no, yo quiero que él vea Orgullo y Prejuicio conmigo. Vamos a hacer catarsis aquí de los dos lados, escúchenme. Hay un diseño en el hombre que él está mirando. O sea, ¿qué hombre de aquí no le impactó, le apasionó la película Corazón Valiente o Valiente de Corazón? Mel Gibson. ¿Algún hombre puede decir amén? O ya están tan amén, amén. ¿A alguno le gustó Gladiador? ¿Cierto? A eso ya están. Sí. Ahora escúcheme, o sea, hay un diseño. ¿Qué es lo que pasa con esas películas? ¿Por qué fueron taquilleras versus otros? Yo no estoy hablando solamente de la película de acción a cortar brazos y piernas y que no tiene ni causa. Pero lo que hace estas otras películas es que hay claramente definida una injusticia por la cual está llamado a transformar. Y es porque Dios creó en este diseño masculino una dimensión de luchador y de guerrero que está llamado a defender una causa o a cambiar. Es por lo que la libertad desde el pasado se ha logrado, pero que hoy en día se ha domesticado tanto al hombre que ya no criticamos ni alegamos por nada. Donde se debe alegar. Gracias por la aclaración. Escúcheme. Ahora, toda niña también tiene sueños. Quiere que su príncipe la rescate y vivir una aventura grandiosa a sabiendas de que ella es bella. ¿Qué mujer no le gusta sentirse bella? ¿Qué mujer no le gusta que le digan estás hermosa? Y de niña es tan importante por eso, papás, que usted pueda decirle a su hija estás preciosa. Porque si no, cualquier tonto que le diga eres preciosa la va a obnubilar. ¿Ok? Entonces nosotros necesitamos entender desde un diseño de Dios unas características que son roles y funcionales que si no las entendemos desde el egoísmo se pervierten. Entonces hombres siguen buscando una batalla que pelear, pero bajo un egoísmo solamente van a tratar de buscar algo para satisfacerse a sí mismo, y en lugar de luchar por una doncella, lo que van es a hacer otra batalla por conseguir una mujer de la cual solo quieren un trofeo de una noche. Entonces aquí vamos a tocar algunos elementos. Mujeres, ¿cierto?, que han sido llamadas y que tienen un diseño para ser encantadoras, pero que necesitan combinar con el encanto algo más profundo, interno, que se necesita o se llama ser cautivadoras. Cuando es pervertido desde el lado del egoísmo, solamente busca usar un encanto sensual de seducción con el cual pretende que ese hombre se va a quedar ahí siempre. Pero un hombre solo es atraído sobre una belleza interna que también es importante la externa, no me la malinterprete.
Pero algunas mujeres, luego de que se casan, dejan de ser cautivadoras y a veces también de conquistar o ser encantadoras. ¿Qué estoy diciendo? Que el hecho de que ya esté con usted no deje de seguir siendo encantadora porque hay otras encantando por fuera. Ahora, hombres, esa no es la excusa para decir, si ve, mi hija se da cuenta, pues que me toca mirar para otro lado, porque como hago si no miro para otro lado. Entonces aquí necesitamos empezar a entender que la Biblia nos dice que no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. O sea, hay algo que tanto hombres como mujeres necesitamos empezar a trabajar. Hay un dominio propio de una naturaleza que tenemos que someter o nos va a llevar a problemas. Y necesitamos traerla entonces a un entendimiento del diseño para entenderlo. Entonces, hombres, la caída produjo algo que nosotros necesitamos entender. Y hay palabras que han golpeado. La semana pasada no puedo regresar, así que si no estuvo, le animo a tomar la enseñanza de la semana pasada para entender desde el rechazo. Pero hombres, cuando desde hogares, padres al no entender esto hablan a sus hijos palabras como: usted es una niñita, deje de llorar, no sea... Con ello lo único que está es acentuando una condición interna de rechazo, pero es un espíritu quebrado buscando una identidad y buscando una respuesta. Entonces palabras como: eres una niñita, pareces un tonto, me tienes decepcionado, no eres bueno para nada, nunca va a lograr nada, usted no va a hacer. Lo que está destruyendo es una imagen interna. Y esto es muy importante entenderlo, porque como no hemos comprendido, hay cosas que generacionalmente vienen rebotando. ¿Por qué? Porque el concepto simplemente que ha salido es que el hombre tiene que ser macho, una piedra, duro, no siente. Entonces, en esa idea de no sientes, agarrar al chiquito, sea hombre. Sea hombre como gritándolo, sea hombre como anulándolo, sea hombre como no. Necesitamos regresar a la identidad de Dios. No es menos hombre porque alguien llora. Jesús lloró, pero entendió los momentos donde lloraba. Pero Jesús, si usted quiere ver a alguien conquistador, o sea, uno necesita ver a Jesús desde el lado no solamente de te amo con el amor del Señor, o sea, no, usted necesita ver a Jesús desde el otro lado, lo que era meterse a lugares donde le iban a apedrear, donde Tomás le decía: ¿para qué vamos a ir a que nos apedreen? Sí, camine, porque todavía nos falta hacer algunas cosas. ¿Qué significó realmente pasar a través de todo lo que fue el tormento romano, entendiendo que había algo mayor que hacer? Eso es otro nivel de entender una dimensión. Pero Jesús podía ser tierno también. Jesús podía dar un abrazo también. Jesús podía tener compasión también. O sea que necesitamos entender dos elementos. Ahora bien, cuando el hombre no entiende esa identidad que ha sido quebrada interna, se puede convertir o en un hombre violento y agresivo, o en un hombre que es una persona totalmente pasiva y dejada. El problema está en algo que fue quebrado adentro y que Dios está y quiere restaurar. Y es por eso que estamos trabajando acá y necesitamos mirar. Y aquí el Espíritu Santo va a estar, como lo decían en el servicio pasado, llegando allá y tocando corazones. Hay situaciones de algunos hombres, algunos crecieron sin papá, entonces no hay una figura paterna, no hay un rol, pero de otro lado lo recibieron, entonces vino una fusión. O otros tuvieron ese tipo de padre, porque en generaciones atrás lo que teníamos era ese modelo. Entre más hablo con hombres mayores, uno mira de generaciones atrás, wow. Y hay cosas que por corregir nos hemos ido al otro lado. Entonces, aparte de eso, el hombre carga consigo una pregunta. La pregunta es esta: ¿tengo lo suficiente? ¿Tengo lo que se necesita? ¿Sí? ¿Tengo lo que se requiere para ir allá? Y aquí es donde, mujeres, quiero que entiendan esto. La mujer en el diseño de Dios la creó como ayuda idónea, pero es una protección al corazón. Entonces, siendo la protección al corazón, usted está llamada, mujer, a ser la porrista número 1 de su marido. Cuando hablo de la porrista número 1, es esto: que bajo esa pregunta, ¿tengo lo que se necesita? ¿Tengo suficiente? Sus palabras lo van a levantar o destruir. Porque si usted ahonda la herida que ya ese hombre trae, usted es un niñito, usted no puede, ¿qué? Pero pare, usted no sirve para nada.
con ello no logró levantar algo en una afirmación de ese hombre. Pero usted quiere, mujer, que sea ese guerrero, pero a la vez en la idea de seguridad no lo dijera en la guerra. No vaya a salir porque es que no. Orgullo y prejuicio solamente. Ahora, orgullo y prejuicio, yo sé que a mi esposa le encanta, no es que esté hablando de mi esposa, hago la aclaración, hablando de orgullo y prejuicio porque entonces, 3 cosas que los hombres buscan: una batalla por pelear, una belleza por rescatar y una aventura por vivir. Eso es algo que todo hombre, está en el ADN de todo hombre, ¿sí? Por eso a veces desde el colegio, y aquí es donde está la diferencia, 2 hombres nos agarramos, peleamos y salimos de amigos. Las mujeres con su memoria fotográfica quedan ahí grabadas, rayadas. No era lo mismo oír a mi hijo a veces en situaciones, aunque también tuvo situaciones, pero no era lo mismo los problemas de entre chicos que entre mujeres. Dios mío, entre niñas, wow, una novela esa vaina. Fulanita, no, la otra, y entonces hoy estoy bien con fulana, mañana estoy mal con la otra, mañana estoy con la otra. Menos mal el curso era grande. Ahora, todas las niñas les pasa. Los líos en las oficinas, cómo se vino y cómo son los zapatos y cómo está el vestido. Territoriales, la mujer es territorial. Bueno, salgamos de ese punto. Escúchenme. Dios le ha dado al hombre un corazón guerrero, pero ha sido domesticado. Dios le ha dado al hombre un corazón de guerrero, pero ha sido domesticado. Dentro de guerrero tiene 2 capacidades o 2 cualidades que Dios le ha puesto, se llaman visión y astucia. Astucia quiero que la entienda porque yo sé, hay una astucia negativa. Estoy hablando de esa capacidad de discernir momentos y tiempos, porque hay una visión que Dios entrega y como línea de autoridad el hombre es el encargado de llevar esa familia a un destino que Dios necesita. Es por eso que aún en la historia, ¿cierto?, hombres se han tenido que levantar a salir a batallar en esas primeras líneas de defensa. Toda persona que muchas veces vemos que está combatiendo al margen de la ley, en ellos hay una causa que ha sido dada por Dios en un diseño, pero que al no entenderlo desde el amor se pervierte desde un egoísmo. Ni el comunismo ni el capitalismo, o sea, los sistemas como tal no sirven si no tienen un fundamento desde una dimensión mayor que es Dios. Y lo estamos viendo como nunca en nuestros días. Ahora, escúchenme, cuando los muchachos juegan a la guerra, están ensayando su parte en un drama mucho más grande. Quizás un día usted va a necesitar que ese joven esté peleando por usted. Entonces, déjeme ponerlo en contexto. Cuando nosotros miramos la historia y cuando nosotros entendemos un plano espiritual, hay batallas que necesitamos guerrear a nivel espiritual porque hay temas espirituales que pueden ser batallados antes de que se enquisten en una realidad física. Algunos me han oído hablar de este hombre, Rees Howell o Howell Rees, un noruego minero. Fue un intercesor antes de que la Segunda Guerra Mundial estallara, y Dios le empieza a revelar en oración la necesidad urgente de que las iglesias estén intercediendo para quebrar lo que espiritualmente se estaba forjando. Y él empieza a declarar: Mussolini no es el problema, es Hitler. Ahora, nadie entendía, Hitler no era conocido en ese entonces, pero espiritualmente ya había una realidad allí que había sido revelada. Lo que no se batalla acá, luego hay que trabajarlo a un nivel físico. Es donde guerras suceden. No es lo mejor. Pero cuando una situación viene donde está apoderándose, violando una serie de principios, alguien se tiene que levantar en algún punto a decir basta. Y es donde se necesitan líderes que puedan pararse sobre realidades. Esa es la historia, y usted la ha visto, donde vemos hoy en día en nuestra conquista española, librados de la tiranía. Y es donde vemos hoy que Bolívar, que Ricaurte, que Nariño, que Santander, o sea, fueron hombres que en su momento se pararon, que lo hicieron perfecto, que lo hicieron, no, pero se pararon en un momento. Alguien tiene que pararse.
Estados Unidos era una nación que tenía una moral en su momento sólida, que pudo pararse frente a un avance que estaba teniendo Hitler, porque estaba siendo imparable. Pero habían otras dimensiones desde la moral. Ahora quiero que entienda algo. Mujeres, al entender este diseño, por eso películas como Valiente Corazón, es que dije, ¿cómo se llama la de Corazón Valiente? Son películas tremendas porque están hablando algo que toca las entrañas y que está diciendo un hombre: no más, esto tiene que cambiar, esto no puede seguir de esta manera. Y ahí es donde empieza un entendimiento desde los dos lugares. O sea, ¿qué rol desempeña la mujer? ¿Cómo la mujer allí puede ser decisiva en alimentar el corazón de un hombre, o convertirse en una Jezabel que también lo va a domesticar y va a tratar de hacerlo a su manera? Entonces, en la mujer, cuando es pervertido ese diseño, la mujer, como siente que no puede encantar, va a tratar de controlar. Y en ese control, sin darse cuenta, va a ser destruida. Entonces, déjeme decir que la segunda cosa, cuando hablaba yo de una belleza por rescatar, voy a decir algo que va a ayudar a mujeres acá, pero quiero también a hombres que podamos entender algunas cosas. Hombres quieren disfrutar de la compañía de las mujeres sin luchar por ellas. En otras palabras, quieren utilizarlas a menos que las cautiven. La naturaleza caída es esa: miran a la mujer como un trofeo, a menos de que esa mujer los cautive. Entonces aquí es donde empieza algo que es: wow, un momentico, ¿qué es lo que nos ha pasado? Aquí empezamos a entender algunos elementos. La palabra cautivar es más que atraer, y el cautivar tiene que ver con impactar el interior en un hombre, no solamente su aspecto de afuera. Hay algo que en el hombre está buscando internamente porque está entendiendo un complemento, pero desde la no realidad de Dios él no puede ver completamente eso. Aquí por eso necesitamos venir al diseño que Dios tiene. Entonces, voy a decir esto: hay mujeres que encantan pero no cautivan. Para el hombre, y por eso usted ve hombres, especialmente a nivel de negocios, que luego de tener un logro de un gran negocio, a veces luego es disfrutar con mujeres como parte del premio. Estoy haciendo escueto, pero estoy tratando de traer, tenemos que hablar cosas, ¿o no? Y aquí es donde necesitamos poder entender: oiga, es una desfiguración. ¿Por qué? Porque el hombre termina vacío aunque ha logrado aparentemente ganar el cielo. ¿Por qué? Porque la realidad es que está violando una identidad y un diseño interno de Dios. Pero si no es entendido, él está en una búsqueda insaciable tratando de algo que el tema no está allá afuera. El tema está desde Dios, en un diseño en donde va entonces a entender otra dimensión de unidad, y en donde va a poder comprender palabras como: deleítate con la mujer de tu juventud, que ella te satisfaga. O sea, hay unas dimensiones de Dios hablando en todo esto. Ahora, voy a decirlo: cuando la mujer no entiende esto desde el egoísmo, piensa en Cleopatra. Cuando usted mira las películas, Cleopatra, que era Cleopatra, todos los hombres postrados, ¿cierto? Pero lo que quiero que entienda, puede ser Cleopatra, estoy tratando de decir es: la mujer a veces ha sido enseñada solamente desde lo sensual a conquistar. Y aquí es donde necesitamos que podamos empezar a ver unas nuevas generaciones de jovencitas que empiezan a entender de otra manera que no es lo que ha vendido los medios lo que está realmente proyectando un matrimonio, sino cuando como jovencita tú estás desarrollando un carácter que al estar desarrollado está cautivando, porque un hombre, voy a decirlo de otra manera. Recuerdo en la universidad una mujer, una amiga, que se iba a casar, y recuerdo tanto porque con quien se iba a casar era un muchacho que entre todos decimos es el más perro de todos. O sea, ese, mejor dicho, lo único que piensa una mujer es: yo le digo a ella: oiga, pero ¿tú crees que él va a ser fiel contigo? La respuesta fue: yo creo que ya como ha disfrutado tanto, ya a mí sí me quiere. Yo decía: fe, estupidez o presunción. O sea, a veces nosotros, sin darnos cuenta, en nuestra ignorancia estamos tratando de traer soluciones espirituales con soluciones naturales.
Nosotros necesitamos ir a la palabra y traer una realidad interna que nos ayude a establecernos hombre y mujer de regreso a una identidad que nos permita regresar a un complemento. Ahora, toda mujer, cuando hablaba yo que tiene ese sueño de que su príncipe la rescate y vivir una aventura grandiosa, ¿cierto? Sintiendo que ella es bella, sintiendo… Ahora, voy a decirlo de otra manera. Hombres realmente, cuando está esa mujer que está afirmando, le voy a decir, allí ese hombre empieza a trabajar una seguridad por las respuestas que están desde atrás. Pero en esta naturaleza caída lo que ha pasado es que normalmente el hombre que va a pelear las batallas regresa a pelear otra en la casa. Y aquí es donde empieza, ¿cierto?, el nosotros a empezar a entender, o sea, ok, cómo la mujer, ¿cierto?, si empieza a entender ese otro rol. Ahora, aquí por favor entiéndanme, ¿significa que entonces una mujer no puede tener una posición? No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando que si por la posición rompemos una dimensión de entender una línea de autoridad para una unidad, estamos dejándonos destruir. ¿Está diciendo con eso, pastor, que es que todas las mujeres tienen que ir a la casa? Yo no estoy diciendo eso. Usted puede estar en la casa y ser Jezabel. Y Jezabel, entiéndame, el contexto es control. Porque el tema es control. Entonces, desde esta otra área, la tendencia de la mujer no sometida dentro de una realidad de Dios, y esto tiene muchos bemoles y por favor entiendan, está diciendo con eso, pastor, que entonces una mujer tiene que estar sumisa y sujeta aunque el esposo la está golpeando y maltratando. No, tiene que denunciar a ese marido y mandarlo a la cárcel. ¿Ok? Tiene que dejarse básicamente que le pase todo porque es que la Biblia dice que no, o sea, hay unos elementos que la Biblia también está hablando sobre una integridad en donde Dios te ama a ti. Voy a ponerlo de otra manera. Mi hija se casa y su esposo la empieza a golpear, pero yo como pastor debo decir, no, mi hijita, hasta que él se convierta. No, yo voy y le voy a zampar un puñetazo y lo voy a mandar a la cárcel. Entiéndame lo que quiero decir acá. Dios, porque quiero, por favor entiéndalo, porque es que aquí hay cosas que se pueden tomar en la línea que usted lo quiera decir. Espero que lo pueda entender desde la luz que lo quiero tratar de decir. Dios es celoso con su iglesia, con nosotros. En su misericordia Él está esperando arrepentimiento, pero Él entra a tomar partido. Y nosotros necesitamos entender eso. O sea, ¿me entienden? Nosotros necesitamos comprender en un diseño una dimensión mayor. Que Dios da oportunidad, claro que la da oportunidad, pero Dios es lento para la ira, pero se aira. ¿Entienden? Y hay cosas que nosotros necesitamos lograr entender. Entonces, a nivel de la relación, nosotros necesitamos comprender estos elementos. Hay cosas que, ¿cómo se soluciona todo conflicto? El mundo posmoderno nos está vendiendo una idea equivocada. Cada uno tiene la verdad y cada uno es portador de la verdad. Entonces, mi verdad es tan fuerte como su verdad. No, alguien tiene que… Si hay una verdad, hay algo que es excluyente. Si hay una verdad, hay algo que no es verdad. No es como que todos son la misma verdad. Eso es el concepto posmoderno, que lo que está atacando espiritualmente es las palabras de Jesús: yo soy el camino y la verdad. Entonces desde la realidad de Cristo, que es la verdad, hay la verdad alta que establece una línea de directriz para todo lo que existe en la sociedad. Que si nosotros regresamos desde el amor, entiéndamelo. Es como mi padre siempre decía, como buen abogado que era, él decía el espíritu de la ley. O sea, decía, tantos abogados hoy en día solo se van a la ley, la letra, pero se les olvida el espíritu en el cual fue escrita. Ok, la palabra es igual. Si usted y yo nos llenamos de conocimiento, nos envanecemos, pero es el amor el que edifica. Es el amor el que trae la interpretación del por qué Dios en sus momentos habló lo que tenía que hablar. Parece en sus momentos absurdo que Dios en un momento dijera: acaben con los amalequitos. Y dice que ese Dios es un genocida. No, usted tiene que entender en el contexto que cuando hay un cáncer, yo pregunto, el médico cuando dice hay que amputar, es un loco, ¿cómo amputar? No, está tratando de preservar el resto, porque no hay otra cura en el momento. En el Antiguo Testamento no había venido Cristo, no había venido el Espíritu Santo, no había regeneración de vidas. Hoy ya la hay. Pero atrás el que estaba poseído, poseía y seguía poseyendo. Entonces nosotros a veces no entendemos la Biblia en unas dimensiones de Dios de tiempos y de generaciones, y hoy estamos en otra etapa en donde gracias a Dios el Espíritu de Dios ha venido
Y si le permitimos, voy a decir esta palabra aunque suena fuerte, si le permitimos poseernos. ¿Cómo así, pastor? Posesión, yo sé que le suena a usted. El Espíritu Santo no obliga, pero lo que estoy diciendo es, si le permitiéramos a Él llenarnos de tal manera que nosotros nos diéramos el beneficio de ser sumergidos en amor. Y entiéndame, ninguno estamos caminando en amor perfecto. Hay momentos donde entramos y usted está sollado y se vuelve divino, pero luego se le acaba y entonces vuelve a hacer la misma chuleta. O sea, eso a todos nos pasa. Hay un momento donde uno sale y por eso necesitamos estar permaneciendo en Él, porque cuando salimos de Él regresamos a una naturaleza animal. Voy a decir, aunque suena fuerte, el hombre sin Dios es una bestia. Eso es lo que estamos viendo en una sociedad. Nos volvemos totalmente insensibles, nos volvemos pasando por encima, nos volvemos solamente lo que me interesa a mí, y ese no es el diseño. Entonces aquí, cuando venimos a entender estos roles, y me ayudan, aquí es donde nosotros empezamos a regresar a entender, ok, ¿qué es lo que nos trae de regreso a una unidad? Entonces, el diseño de mujer es protección. Por eso escúcheme algo, toda mujer carga al bebé hacia adentro, mientras que los hombres suelen darle la vuelta y ponerlo hacia afuera. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque en la mujer, por eso es, mijito no se tire, mijito no salga. Mi mamá todavía me dice, mijito está peligroso. Es algo inherente, protección. Me explico, mi mamá tiene 86, pues mijito, sí, Camilito va a llegar. Entonces llega Camilito y yo, Camilito. O sea, hay algo que en toda mamá, ¿me entiendes? Hay un nivel que es esa protección, es cuidado, es asegurar. Pero si como mujeres no pueden entender como mujer que hay un aspecto de protección, pero hay otro lado que necesitamos permitir. Entonces, todo hombre, todo papá, yo recuerdo cuando yo agarraba a mi hijo, es un instinto masculino. Lo sube, lo baja, lo saca. Me lo va a destruir, me lo va a acabar, pero mire. O sea, creo que a todo hombre ha recibido la misma crítica. ¿Algún hombre puede decir amén? ¿Y cómo no? Escúchenme, como hombres estamos exhibiendo a nuestros hijos para ir a una conquista. Estamos transmitiendo un ADN de ser valientes, de atreverse. Cuando no lo entendemos, otra vez como hombres podemos lastimar una siguiente generación. Y ahora viene lo otro. Mujeres han tenido que sacar espinas porque los hombres, al no entender el diseño de amor, no tratamos a la mujer en el modelo que Dios nos está diciendo, como a Cristo amó a la iglesia, un vaso más frágil. Nuestras palabras, algo que mi esposa atrás me decía, yo no podía entender, me decía, es que tú a veces eres muy brusco con tus palabras. Yo decía, ¿pero qué? ¿Por qué estoy brusco? Okay. Hasta que, ¿me entiende? Hay cosas que no nos damos cuenta porque traemos patrones aprendidos todos. Todos venimos desde unos modelos que tuvimos en casa. Y todos vimos modelos que formaron nuestro diseño de cómo nos comportamos hoy. Y ahí es donde por eso nuestra responsabilidad es regresar a qué dice Dios, qué nos está hablando Dios. Ahora, mujeres, sus maridos, mejor dicho, no espere que su marido se siente a ver la novela de amor y de romance con usted. O sea, créame, es un acto de amor sin igual el que la haya visto una vez. O sea, ¿sí? Mi esposa, yo puedo decir, Orgullo y Prejuicio le fascina y se la ha visto 7 veces, 10 veces. Entonces me dice, ¿no te la quieres ver conmigo? Yo, no. Gracias, no. Ahora con Juan Felipe, digo, Juan, ¿qué películas hay? Nos encantan las artes marciales, nos encanta a veces. Entonces Ana María se va con mi esposa y ella se ve en su película. Hay películas que nos vamos a ver en familia, chévere, pero hay otras donde con Juan Felipe, estuvo bueno, pasada, y allá estamos. ¿Por qué? Porque disfrutamos de otra realidad y necesitamos entender los espacios de uno y otro. Ese tipo, y entiéndame, libros, historias, biografías, situaciones alimentan el corazón de un hombre en su diseño, pero también la mujer es alimentada desde este otro lado que hombres también necesitamos entender. Si como hombres estamos criticando, ay, usted es una cursi, ay, no, pues todo, o sea, también estamos haciendo daño. Necesitamos entender simplemente que tenemos diseños diferentes, pero necesitamos tratar de encontrar el complemento, una identidad.
quiero que por favor se animen a participar en los diferentes espacios que estamos teniendo. O sea, en una prédica es muy reducido el tiempo en que uno quisiera compartir tantas cosas, pero por eso tenemos un espacio de hombres, por eso tenemos un espacio de damas, por eso tenemos un espacio de parejas, en donde estamos buscando aumentar. Con caballeros, por ejemplo, ese libro lo estamos desarrollando ahorita, y algunos caballeros se lo han perdido. O sea, quiero animarles. O sea, ningún hombre vino con un manual debajo del brazo, ninguna mujer llegó con un manual debajo del brazo. Cuando empezamos a ser padres, empezamos en el reto de hacernos las preguntas: ¿cómo le hacemos a esto? ¿Cómo le respondo? Y me encanta como alguien decía, cuando uno ya tiene las respuestas con los chinos, cuando están de niños ya crecieron y ya son adolescentes, entonces toca volver a empezarlo con las preguntas, y ya cuando las tiene ya se volvieron, ya se casaron. O sea, estamos aprendiendo, pero aquí, si nosotros podemos aprender de otros que ya han caminado, ¿cierto? Si nosotros podemos regresar a un diseño. Yo quiero que hoy usted salga de acá no diciendo, ¿se da cuenta? ¿Escuchó lo que dijo el pastor? No, yo quiero que cada uno hoy al salir de acá diga: Señor, ayúdame a entender ese diseño. Si como hombre, ¿me entiende usted se ha sentido que está en esa pregunta: ¿tengo lo suficiente? O sea, y está ya batallando. Escúcheme, en el lugar secreto, deje que el Espíritu Santo, deje que Jesús le diga: tienes lo que se requiere. Tienes lo que se requiere. Te diseñé como un guerrero. Tal vez hay batallas que has perdido. Escúcheme, esto es para alguien. Hay batallas que tú tal vez has perdido y te has preguntado: ¿realmente tengo este diseño? Pero realmente lo tienes. Solamente que hay fracasos de los cuales, si se aprenden, se libran batallas más grandes. El secreto está en no detenerse. Jesús perdió batallas. Dice: ¿cuáles batallas? Cuando a Juan el Bautista lo decapitaron, fue una batalla perdida. Habían matado a un familiar, lo habían asesinado, y lo asesinaron con el ánimo de que Jesús no siguiera predicando. Cuando usted mira cómo juega el infierno no juega fácil. Y Jesús lo que vivió, cuando uno empieza a mirar estos otros lados de Jesús y deja que el Espíritu Santo le muestre, usted empieza a entender: wow, hay otras realidades. Mujeres que están allí con sus maridos, anímelo, no lo critique. O sea, entiéndame, hay momentos donde usted tiene que confrontar, pero entienda las palabras como confronta. Sazone las palabras. Entienda los momentos, busque los momentos. Hay momentos de hablar, hay momentos donde no es el momento. Hay un momento en donde viene despedazado, no lo termine. Déjelo recomponerse y entonces háblele. Deje que, como cuando es la corrección de un hijo, deje que su ira pase, no corrija en ira. Váyase con Dios, que le baje la ira, y entonces regrese y hable, de manera que usted no deje que desde la emoción lance palabras que van a destruir internamente. Cuando corregimos a los hijos es exactamente igual. Si nosotros respondemos desde el momento de la piedra, no es el momento. Lo único que estamos transmitiendo es algo totalmente contrario. Va a generar es una rebeldía. Y es por eso que en las parejas, en lugar de que eso traiga una restauración, lo que trae es resentimiento. Y en el resentimiento cada vez hay una fracturación mayor y resquebrajamiento mayor. Y no entendemos por qué ya no nos podemos hablar. Pero es que casi que como cuando usted tiene una herida, si la herida está muy fuerte, con tan solo rozarlo usted no quiere acercarse, porque todavía hay dolor. Nosotros necesitamos entender eso. Por eso quien nos sana, le voy a decir, es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios. Es venir allí, es tomar un momento donde podemos empezar a abrirnos. Escúcheme, en el diseño de Dios, para cerrar, esa intimidad de unidad es para que seamos vulnerables el uno con el otro y podamos hablar lo que no podemos hablar con nadie más. Es ahí donde necesitamos poder llegar a decir: siento que no puedo. Y es ahí donde usted ve las historias, como mujeres en momentos son las grandes heroínas detrás de esos hombres que han llegado a grandes cosas. Por eso la frase: detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, es porque una mujer levanta o destruye. Pero cuando usted como mujer está levantando allí, y ahora viceversa, o sea, quiero que lo entendamos. Hoy en día, frente a roles en donde la sociedad está, obviamente, ¿está usted diciendo con eso, pastor, que entonces el hombre tampoco debe animar a la mujer? No, al contrario, como hombres también necesitamos animar, dar palabras de afirmación. ¿Cómo hace Cristo con nosotros? ¿No nos afirma? ¿No nos coge en momentos donde usted sabe que la embarró completa y le dice: te amo? ¿Por qué me dices que me amo ahora? ¿Sí? No quisiera pelear, pero ahí es donde le voy a decir una palabra de amor en un momento así.
restaura más, porque acuérdese, el enemigo no es su cónyuge, es Satanás. Y si nosotros entendemos la perspectiva correcta, no vamos a dejar que él venga a destruirnos, ni a nosotros ni a nuestras familias. Ahí es donde usted se va a parar confiando, diciendo: Señor, creo en ti, confío en ti, voy a tomar esta palabra, voy a actuar como tú dices, tú respalda y enséñame en el proceso lo que hay que ajustar. Póngase de pie, por favor.